Salesiano y el día de hoy presentaremos nuestro proyecto de difusión cultural sobre el poemario Trilce, del gran poeta y escritor César Abraham Vallejo Mendoza. Acompáñame en este grandioso video. El vate César Abraham Vallejo Mendoza nace en un pueblito de Santiago de Chuco, en el departamento del Eterno Sol, en La Libertad, el 16 de marzo de 1892. Es considerado uno de los grandes poetas latinoamericanos. Sus obras toman relevancia, tan igual que las obras de Octavio Paz y, por qué no decir, de Pablo Neruda. Vallejo, de origen autóctono, mestizo, como se describe un provinciano, fue el menor de un total de 11 hermanos. Por sus inclinaciones religiosas, la familia tuvo y estuvo de acuerdo que sea sacerdote, dado su buen corazón y a lo que demostraba, lo cual hace relucir en sus poesías, expresando palabras bíblicas y su idealismo a la vida y a la muerte. Pese a las carencias económicas por las cuales atravesaba la familia Vallejo Mendoza, este inicia sus estudios desde muy pequeño en el Centro Escolar 271 del pueblito de Santiago de Chuco, que fue el lugar por el cual Vallejo inicia su formación estudiantil, demostrando desde ahí la dedicación y aplicación a sus estudios. En 1905, César ingresó al Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco y ahí cursó clases hasta 1909. Pese a la existencia de su familia que Vallejo fuese religioso, a los 18 años entró a la Universidad Nacional de Trujillo. Ahí comenzó sus estudios de letras. No obstante, la falta de dinero por la cual atravesaba la familia complicaron las cosas. Así que el escritor debió suspender sus estudios regresando a su pueblo a trabajar en Cuivilca. Luego de aquel tropiezo, viaja a Lima en 1911. César decidió probar estudios en la Facultad de Medicina de la San Marcos, la San Fernando. No obstante, el poco tiempo desistió, pues no le gustó la carrera. Y también por problemas económicos. En 1912 trabaja en la azucarera Roma, donde fue testigo de abusos, de explotación. Pese a los malos pronósticos, en 1913 el poeta regresa a Trujillo y logró retomar la carrera de letras, pagando sus estudios, pero esta vez trabajando como profesor en el Colegio San Juan, donde tiene como alumno al también célebre Ciro Alegría. En 1915 se gradúa como bachiller en letras. En 1916 Vallejo integra el Grupo del Norte y en este grupo figuran personajes conocidos como Antenor Orrego, como Alcides Espelucín, como Macedonio de la Torre, José Eulogio Orrego, Juan Espejo Utirrizaga y el gran famoso líder Víctor Raúl Aya de la Torre. En 1917 conoce a Mirto. Viaja a Lima para conseguir su doctorado en letras, en derechos en la Universidad de San Marcos. Conoce personajes célebres como Clemente Palma, como José María Eguri, como Manuel González Praga, como Abraham Valdenomar y en la Mauta, José Carlos Mariatti. El emprendimiento es una palabra que se utiliza y se ha utilizado desde siempre. Este concepto es importante ya que al hablar de emprendimiento también hablamos de la creatividad e innovación, además de las oportunidades que se pueden generar. También sabemos que actualmente se apoya y motiva bastante al emprendedor a través de conferencias, libros y hasta cursos, ya que el emprendedor es la persona que asume riesgos al iniciar un negocio. Además de que tiene que estar innovando constantemente su producto, también nos menciona que el emprendedor es toda persona que genera ideas para poder superarse. Esta vez estamos hablando del emprendimiento cultural, donde dentro de este emprendimiento encontramos a distintos escritores, pero dentro de estos resalta César Abraham Vallejo. Vallejo nunca estuvo rodeado de lujos, como sabemos, siempre sufrió de carencias económicas. Por esto, siempre se caracterizó por ser un hombre sencillo y humilde. También fue un hombre de literatura, por así decirlo, fue un hombre de letras. Él siempre tuvo como objetivo construir una riqueza cultural a través de sus libros. Lo caracterizó también la perseverancia, ya que a través de todo lo malo que vivió,
Nunca se dio por vencido y siguió creando y escribiendo, así como difundiendo a los lectores sus ideas, dejándonos una extraordinaria herencia cultural que sigue visible a lo largo de los años. Las distintas obras que tienen son leídas en todo el mundo. Es un orgullo y gran representante del Perú. Esto se debe a la perseverancia y a su actitud emprendedora desde tan joven. Vallejo, al hablar de Vallejo, también es hablar de nuestro país y sus obras literarias, así como de nuestra cultura. El contenido audiovisual que tiene como objetivo la secuencia de audio o imagen puede ser difundida y comunicada. Los contenidos de este tiempo son de buena calidad, los cuales se transmiten por internet, abren paso a innovaciones que forman nuevos consumos. Además, el contenido audiovisual que se ofrece a los jóvenes en edades muy tempranas tiene un mayor impacto que la generación anterior. Este criterio debe ser puesto y aplicado a los hábitos de estudiantes. Así, en el tiempo de César Vallejo era más de leer libros físicos, de tal manera que no era muy didáctico para el público, a diferencia de la actualidad, donde ya se dispone de significaciones puestas en Internet, para aquellas personas que prefieren ver y no leer. Estos avances dan facilidades y nos brindan nuevas formas de retratar las imágenes y sonido, en un plano donde hemos podido documentar hechos de nuestra historia y mostrar ese vigor que puede tener nuestra cultura. Efectivamente, mediante el desarrollo de la palabra trilce, hubo muchas teorías, las cuales concluyeron que el vocablo trilce era inventado por el autor, ya que como menciona Bravo el año 2000, la página 5, el autor del poemario trilce mencionó que se inventó el término. Se tiene la entrevista de César González Ruano. Él fue el único testigo cercano al poeta. Debido a eso nos enteramos del origen inventado del título de la obra. Como podemos apreciar, el enfoque poético del autor fue requerido para la creación del título de su poemario. Por ejemplo, la imaginación verbal es una de ellas, y requirió de la estimulación de su mente para mejorar el nombre de la obra. En suma, se debió buscar algunas nuevas sugerencias de titulado para que contribuya a su perfil de poeta. La ausencia de la madre es uno de los temas que encontramos en el poemario Trilce. Aquí encontramos recuerdos entrañables vividos con su madre. Su imagen confluye en otras, como la progenitora amante de sus hijos, de su gran esposo, de sus tierras y de su casa, como lo narra el Bate en su poemario. Algunas veces aparece como el núcleo del poema y en otras como secundaria. Esto es el reflejo del profundo dolor por su muerte, en agosto de 1918. Siendo así, su madre se convierte en el símbolo afectivo y de creación, y punto fundamental para transmitir las más profundas emociones, como podemos apreciar en el poema 27. Invade un temor al traer todo recuerdo doloroso de la muerte de familiares y de su madre, como también lo podemos observar en el poema 46. Toma total relevancia el añoro por su madre muerta. La imagen de la madre también estaba muy asociado al horno de la casa, donde se elaboraba el pan familiar, como lo describe el poeta. Los juegos con su hermano Miguel y las caricias constantes de su madre se vierten en recuerdos plasmados en el poemario y se hacen evidentes en todo momento. En el pensamiento del poeta, su madre fue la fuente de sus recuerdos más felices. El poeta los expresa en el poemario como un refugio de calidez y de sentimiento de sosiego que se producen por su ausencia. Vallejo en prisión es otro tema que podemos encontrar en el poemario Trilce. Un julio de 1920, Vallejo regresó por unas semanas a su tierra natal, Santiago de Chuco, para asociarse a las actividades patronales que hubo en ese entonces. Asimismo, al día siguiente, el 1 de agosto, la ciudad se encontraba en un caos, ya que sucedió un incendio, hubieron saqueos, disparos, lo cual todo esto concluyó con varias muertes. Vallejo fue acusado de ser partícipe de esta revuelta que hubo en este pueblo. Por lo tanto, fue a prisión el 6 de noviembre de 1920 hasta el 26 de febrero de 1921. En total fueron unos 112 días en el que fue encerrado injustamente.
El momento más grande de mi vida fue lo que anunció César Vallejo en la cárcel de Trujillo. Para una persona igual que él, que por sí desplegó a su tono bruto y de pesantez, que al momento de su encarcelamiento experimentó esa esencia de angustias y traumas que hace justamente 100 años, un día cualquiera como hoy, un gran poeta fue sentenciado y escribió una petición, una tras otra, a los poderes públicos para que pudieran investigar su suceso y lo liberaran. Me han empapelado a toda impunidad y a todo descaro, escribió en esos momentos. La muerte de rodillas mana su sangre blanca que no es sangre. Se huele a gargantía, pero ya me quiero reír. Murmúrase algo que por allí. Calla. Alguien silba valor de lado y hasta se contaría en par. 23 costillas que se echan de menos entre sí. A ambos costados. Se contaría en par también. Toda la fila de trapecios escoltos. En tanto, el redoblante policial, otra vez me quiero reír, se desquita y nos tunde a palos, dale y dale, de membrana en membrana. Análisis del poema 41. En la composición de este poema podemos observar y sentir que César Vallejo habla sobre la vida en la cárcel, la dura realidad que se vive adentro, la muerte, así como la violencia hacia los reclusos, tanto como el estado anímico del hombre en el reclusorio. Además de esto, también habla de las risas que pueden haber dentro de este. En sus versos, también retrata a los reclusos y sus características anatómicas, como la delgadez que tienen, ya que indica que también se logra ver su cuerpo esquelético por la falta de alimentos o la desnutrición que padecen en la cárcel, así como el desequilibrio emocional que llegan a padecer. Nos habla además de los crueles que pueden ser los guardias con los castigos y las torturas. Debido a esto, la angustia y el dolor del hombre. Pero a pesar de esto, también nos habla de momentos de bienestar, así como de la muerte, que lo asocia con la pérdida de la libertad. Además, debemos considerar también que nos habla de la matriz de la madre, al hablar de las paredes blancas de la cárcel, y también nos habla de la mujer, de la pareja, el recuerdo de la amada, al sentirse solos y al estar encerrados. El poemario Trilce fue escrito 2 años después de que César Vallejo haya pasado por una situación de injusticia, por lo que cabe mencionar de que la mayoría de los poemas plasmados en el poemario Trilce no tiene un título que los distinga, pero está dividido en números romanos. Pero muchos de ellos no tienen un lenguaje correcto ya que posee faltas ortográficas y no tiene una sola estructura gramatical, pero con respecto al contenido de cada poema, César Vallejo nos habla muchas veces del tiempo, de cómo es que es relativamente corto, pero al mismo tiempo es infinito. Es por ello que uno debe de vivir y aprovechar la situación por la que está experimentando, el proceso por el cual uno está viviendo, para que después no nos arrepintamos y luego sea un era, según el poema número 2. Además, César Vallejo, en base a todas las experiencias que vivió, es que se originó este poema llamado Trilce. Es por ello que en el poema número 18 nos habla de todo lo que César Vallejo tuvo que pasar en la cárcel, por las acusaciones falsas que recibió, y cómo es que él se sintió en soledad, entró en un cuadro de depresión. Y también el poema número 28 nos habla acerca de la muerte de la madre de César Vallejo y cómo es que la muerte de su madre le afectó muchísimo porque lo hizo sentir solo. Entonces, esto y todos los poemas que se encuentran plasmados en el poemario Trilce, cada verso y cada estrofa nos enseñan siempre de un tema distinto, porque nos habla acerca de la injusticia, acerca del dolor, acerca de la muerte de un ser querido, el amor, la cárcel, entre otros. El libro Trilce fue escrito por el autor César Vallejo y salió en el año 1922. En sí, este libro nos demuestra muchos sentimientos, como felicidad, tristeza, dependiendo del poema a leer. Este contiene 77 poemas, de los cuales nos demuestra en ellos los sucesos vividos por el autor, y sus principales argumentos son la infancia, ausencia de la madre, el amor y la cárcel. El poema que más me impresionó y me gustó es el poema 18, ya que a pesar de estar en la cárcel injustamente, no dejó de hacer lo que más le gusta, que es escribir sus poemarios.
Esto me demuestra que no debemos de rendirnos o echarnos para atrás a pesar de los malos momentos o sucesos que nos pueden llegar a pasar. Claramente, el gran autor César Vallejo es un gran ejemplo a seguir. Vamos a empezar con la pregunta número 1. ¿Qué cree que es lo que nos transmite César Vallejo en sus obras? Bueno, tiene una singularidad muy particular, muy especial. Transmite sobre los aprendizajes de la vida, ¿no? En mis tiempos libres sí he leído algunas obras. En tiempo, cuando estaba, me acuerdo, en tercero, cuarto y quinto secundaria, leía muchas obras de varios autores peruanos, ¿no? Qué interesante. Y la segunda pregunta, ¿qué es lo que crees que resalta César Vallejo en su poemario Trilce? Bueno, resalta sobre el sufrimiento, el dolor, lo que se siente la pérdida de un ser querido y sobre la injusticia, algo que abunda hoy en nuestro país, sobre todo, ¿no? En toda la sociedad, digo yo, ¿no? Claro. Y con respecto al poemario Trilce, ¿cuál es su poema favorito o el que más le llama la atención? Bueno, mi poema favorito es el poema 18. Me llamó la atención cuando lo leí porque nos habla acerca de la experiencia que Vallejo tuvo que vivir cuando estuvo en la cárcel, ¿no? Y de manera injusta, y eso me hace pensar sobre la injusticia y corrupción que existe en nuestro país, en la sociedad que vivimos, ¿no? Como te dije en un momento, en el mundo donde la gente padece de conocimiento y es por ello que se dan a engañar y por ello que, como bien dijo Vallejos, saber más siempre te hará más libre porque no serás engañado. Esto sería todo por nuestra parte y recuerda que visualizar el camino recorrido es la oportunidad para ver con satisfacción lo que se ha logrado. Muchas gracias por su atención.